todos, bienvenidos a esta nueva sesión del CAUM. Hoy repite con nosotros el lujo a un gran historiador, específicamente, en general, historiador, pero específicamente de un tema poco tratado, aunque bien tratado por algunos de los historiadores, entre los que está Miguel Muñoz Rubio. Uno de ellos nos ha dejado hace 2 o 3 días, Antonio Plaza, uno de los grandes historiadores de este tema del ferrocarril en España, en todos sus aspectos, técnico, político, todo, nos ha dejado desgraciadamente hace unos días por una enfermedad. Entonces, estos actos ya son un poco homenaje a él. Yo sé que Miguel era muy buen amigo suyo, y está pensando en homenajear en cada una de las cosas que él hace a Antonio Plaza. Pero hoy tenemos a Miguel Muñoz, que es, como digo, una persona que ha promovido y ha escrito libros muy importantes sobre este tema. Hay varios libros que son decisivos, bueno, él me corregirá si no es así, sobre el tema o colateral, como los ferroviarios de Renfe en el periodo franquista y los inicios de la transición, que es de Merenciana, Paz, pues, Organizaciones Obreras y Represión en el Ferrocarril, coordinado precisamente por Miguel Muñoz Rubio, y el Sindicalismo Ferroviario en España, de Antonio Plaza, como que he nombrado antes, y la depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y durante el franquismo, ¿no?, que es de Francisco Polo, actual gerente en el Museo Nacional Ferroviario, y un libro que a mí me parece fundamental, que es el último que sobre este tema apareció, que se llama 800 brazos, cuyo autor es Miguel Muñoz, el movimiento obrero en el ferrocarril durante el franquismo. 800 brazos, un título muy emotivo, porque viene de una prosa del poeta Miguel Hernández, la prosa Los hijos del ferrocarril. Entonces, por eso Los hijos del hierro. De hierro, perdón, Los hijos del hierro, que trata sobre los ferroviarios, específicamente en la zona de Baeza, la estación de Baeza y todo eso. Entonces, él nos va a hablar hoy sobre este tema, sobre la represión de los ferroviarios en el periodo franquista, que tiene unas connotaciones poco superiores, ¿no?, dado que en esa época el movimiento político entre los ferroviarios era muy importante, dada la capacidad estratégica de las empresas del ferrocarril, ¿no?, capacidad de movilizar o desmovilizar a la ciudadanía en cuanto a los millones de traslados, ¿no?, que había de personas y de mercancías. Así que, Miguel, gracias por estar con nosotros de nuevo. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y por seguir confiando en mí, y gracias a todos y a todas vosotras por haber venido a compartir este rato conmigo en una tarde tan calurosa y tan difícil. Efectivamente, la historia social en el ferrocarril no es muy nutrida. Tenemos con nosotros a 2 de los historiadores que la han tratado y mejor la han tratado, afortunadamente, que son Joaquín y Tomás. Pero bueno, poco a poco ha ido avanzando. Yo creo que ahora ya tiene, bueno, una entidad suficientemente respetuosa como para tener esperanzas. La semana que viene celebramos el 10º Congreso Ferroviario y hay 2 mesas dedicadas a la cuestión social, una dedicada a la represión de las trabajadoras ferroviarias y otra dedicada al trabajo en sí, es decir, en la que se van sobre todo a los mecanismos de represión que se utilizan los ferroviarios. Son unas 11 comunicaciones las que se presentan entre las 2 mesas, ¿no? Bueno, yo me voy a ocupar hoy de intentar explicar cómo fue la represión franquista en el ferrocarril, pero trabajando sobre ello me he dado cuenta de que hace falta reconstruir el contexto general en el que se produjo la represión, porque estamos trabajando mucho durante estos últimos años con una naturaleza demasiado concreta
y este contexto se está perdiendo y creo que es necesario recuperarlo porque es el que explica lo que ocurrió. Sin este contexto es imposible comprender cómo fue la represión franquista en el ferrocarril y en el resto de los sectores productivos y de la sociedad, ¿no? Porque la represión en el ferrocarril no fue diferente al resto de las represiones, tuvo sus singularidades como la tuvieron otras, ¿no? Entonces, bueno, cada vez somos más los historiadores y también la sociedad que está convencida de que Franco diseñó un plan de manera minuciosa para liquidar absolutamente todo lo que él llamó la anti-España. Es decir, cuando me refiero a liquidar, me refiero a asesinar a todos los sindicalistas que fuese necesario, eliminar sus organizaciones políticas y sindicales, acabar con su memoria, con su identidad, en definitiva, bueno, pues lo que todos conocemos como un genocidio y que yo he empezado a llamar ya como la gran matanza, porque fue lo que ocurrió, ¿no? Pero aquí surge una pregunta y es si esta represión se sustentó en unas bases filosóficas, en una forma de entender la vida, en una cosmovisión, como lo queramos llamar, o no. Y efectivamente se sustentó en una forma de entender la vida, ¿no? Para poder entender esta cosmovisión hay que acudir a la Revolución Francesa, porque sin entender lo que ocurrió en la Revolución Francesa, no solo durante la Revolución en sí misma, sino también durante los años de Napoleón, es imposible entender el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Estos años revolucionarios provocaron un pánico total dentro de las clases acomodadas, de las clases dirigentes, y ese pánico es el que explica lo que hicieron durante los años siguientes, ¿no? Sobre todo explica la enorme violencia, la brutal violencia que ha caracterizado el mundo contemporáneo, porque se nos vende la imagen de que ha sido que es un mundo pacífico cuando es probablemente el periodo de la historia más violento que ha existido, ¿no? Bien, cuando fue derrotado Napoleón, hubo una revisión de las doctrinas fundamentales del liberalismo. De las doctrinas fundamentales me refiero a las que se iniciaron, a las doctrinas clásicas de Rousseau, Montesquieu, etc., ¿no? Este revisionismo liberal lo que ha demostrado es que el liberalismo es muy elástico y que ha dado cabida tanto a planteamientos radicales como podrían ser las de estos pensadores, como a planteamientos llamados reaccionarios, como pueden ser los de Franco, ¿no? Este revisionismo lo que ha hecho ha sido ir adaptando las doctrinas del liberalismo para cumplir un fin fundamental, que es la defensa y el mantenimiento del capitalismo, ¿no? Este revisionismo se inició en España después del primer tercio, es decir, ya con la llegada de Isabel II, ¿no? Y en un primer momento lo que hicieron fue emular o calcar el liberalismo doctrinal que se impuso en Francia, y que básicamente lo que planteaba era que había que hacer algo para evitar que hubiera más revoluciones como las que había habido durante los años anteriores. Pero pronto surgieron otros planteamientos, digamos, vamos a decir, más derechistas, aunque no es una expresión muy afortunada, y hubo un político español, Juan Donoso Cortés, que configuró lo que se llama el pensamiento reaccionario. A partir de su pensamiento, que lo hizo a lo largo de pocos años, porque murió relativamente joven, ya no hubo ninguna incorporación nueva al respecto, ¿no? Con este corpus doctrinal es con el que van a trabajar los represores franquistas. Lo único que va a producirse un hecho singular, y es que van a acudir a algunos pensadores fascistas y nazis para intentar adaptar este corpus doctrinal, o para, bueno,
readaptarlo, decirlo de alguna manera, ¿no? Y entre los pocos pensadores nazis y fascistas que van a considerar, hay uno que sobresale claramente, que es Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el filósofo jurídico del nazismo, político y pensador, y bueno, pues estos pensadores franquistas españoles van a adaptar algunas de las categorías analíticas que ya tenían en el pensamiento español y las van, bueno, a acomodar un poco a las categorías de Carl Schmitt. Schmitt realmente lo que hace es convertir a Donoso Cortés en la inspiración de su pensamiento, es decir, va a acudir a lo que Donoso Cortés escribió y planteó de una manera ciertamente curiosa, ¿no? Donoso Cortés es un tipo complejo, es un reaccionario total, ¿no? Pero tiene una virtud, y es que explica cómo es el liberalismo y cómo es la sociedad contemporánea tal como es. Es decir, no se anda con florituras ni con engaños, ¿no? Lo único que la salida que da es la dictadura de los poderosos, pero lo que explica es lo que ocurre, ¿no? Bien, de todas estas doctrinas, yo voy a referirme a las siguientes. La primera es el pánico a la revolución. Es decir, los golpistas, y cuando hablo de los golpistas no me refiero solo a los generales, a los militares, a la Iglesia, a diferentes instituciones que dieron el golpe de Estado, sino me refiero también a una parte muy grande y muy importante de la población española que participó y coadyuvó en el golpe de Estado, que esto no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, el pánico al golpe de Estado está perfectamente presente, es un elemento fundamental y va a estar presente en todos los bandos de guerra de los militares golpistas. Claro, ya está adjetivado, ya no es el pánico a la revolución general, sino es el pánico a la revolución social, a la revolución obrera, ¿no? Por ejemplo, en el que firmó Franco en Melilla el 17 de julio, prohibía las huelgas y hacía principales responsables de ellas a los dirigentes de las asociaciones y sindicatos a que pertenezcan los huelguistas, aunque simplemente adopten la actitud de brazos caídos, y como pasaban a ser consideradas como un acto de sedición, aquellos que las realizasen serían sometidos a un juicio sumarísimo. Miguel Cabanelles militarizó el ferrocarril y con otro bando escribió lo siguiente. Bueno, despidió a todos los que mantuvieran las huelgas y facultó a los agentes de la autoridad para fusilar en el acto a aquellos que realizasen coacciones y amenazas. Queipo de Llano dijo que la misma pena, el fusilamiento, han de sufrir absolutamente todos cuantos caigan en nuestras manos por coacciones a los obreros. Y Emilio Mola, en su famoso bando, decía: el abandono del trabajo y daba media hora para que regresasen aquellos que se hubieran ausentado del trabajo, bajo amenaza de someterlos a un consejo de guerra sumarísimo e imponer a los que resultasen responsables de tales hechos la pena de muerte, que sería ejecutada antes de las 3 horas siguientes a la notificación de la aprobación del fallo. Evidentemente, los golpistas, y hago un paréntesis para decir, estaban en un estado de pánico total, es decir, creían que se iba a acabar su mundo como consecuencia de la revolución de manera inmediata, pues evidentemente manifiestan un pánico total a la revolución social, a los trabajadores. La segunda categoría analítica que van a utilizar en la represión es lo que se llama el diciosionismo. Donoso Cortés y Carl Schmitt consideran que la sociedad es una guerra civil permanente, es una utopía, evidentemente, y consideran que en un momento determinado siempre la inacción del gobierno, porque el gobierno lo considera como una institución que se define por su actuación, la inacción del gobierno va a poner en peligro el orden social que hay y por tanto va a hacer inminente la revolución. En ese momento hay que actuar, es decir, hay que tomar una decisión y hay que actuar, pues simplemente el que pueda hacer que haga, esa es la expresión exacta
el contenido exacto de lo que dice Donoso Cortés y de lo que dice Carl Schmitt. Cuando Aznar dice el que pueda hacer que haga, está hablando de esto, aunque no lo sepamos, está hablando de esto. Bien, y esto está también presente en los bandos. Lo que nos están planteando es que ante la inacción del gobierno no hay gobierno, y ante el peligro de la revolución hay que actuar, y actúa el que pueda. Y el que pueda tiene que configurar una dictadura de carácter provisional, pero indefinida, que bueno, acaba derivando en la figura del líder carismático, del duce, del Führer o del caudillo. Esto es lo que plantean. Esto está recogido en los bandos de los golpistas y está recogido en los dos documentos más importantes a la hora de organizar la represión. Y la tercera categoría es la que conocemos como la ley del pirata. La ley del pirata, bueno, esto surge cuando en enero del 37, 3 de enero, si no recuerdo mal, un submarino italiano, el Torricelli, torpedea un crucero republicano, el Miguel de Cervantes, en Cartagena, y esto desencadena un conflicto diplomático a nivel europeo, promovido fundamentalmente por Francia y Reino Unido. Y entonces Carl Schmitt, que en aquel momento ya está arrumbado dentro del partido nazi, ha sido desalojado del centro del poder, aprovecha la situación para intentar recuperar su posición dentro del partido nazi y publica un artículo en una famosa revista alemana de naturaleza jurídica que titula La ley del pirata. En el artículo lo que recuerda es que ya en el mundo romano y por supuesto en la Edad Media y en la Edad Moderna la figura del pirata era un problema, ¿no? Y que se les consideraban, bueno, como unos individuos fuera de la comunidad humana porque no están sujetos a ninguna soberanía y por tanto, bueno, pues son gentes que no tienen derecho a disfrutar ningún tipo de ley, ni de ley internacional en este caso, ¿no? Porque sería la ley internacional, ni ley nacional. Carl Schmitt, de todas maneras, en este artículo y en algunos otros que publica, acepta la posibilidad de que exista un enemigo interior dentro de los países, es decir, un grupo de individuos que están atentando contra el estado natural de la sociedad por motivos políticos y por lo tanto son acreedores de la aplicación de la ley que exista. Sin embargo, los golpistas españoles no aceptan este planteamiento y niegan que dentro de España haya enemigos interiores. En España solo hay piratas. Por tanto, todos los que forman parte del anti-España son convertidos en individuos expulsados de la comunidad. Son piratas, no tienen derecho a ninguna aplicación de la ley y a ningún beneficio de ningún tipo. Y esto va a ser trasladado a la represión, va a ser trasladado tanto a los instrumentos represivos que se manejan como, por supuesto, a la interpretación penal que van a hacer, ¿no? Bueno, estos tres elementos son fundamentales y, evidentemente, como digo, están recogidos en los tres elementos que son importantes, que son una memoria, un dictamen que encargó Serrano Suñer a un grupo de sabios en el 39, pero que realmente fue el que lo hizo. El Serrano Suñer es un teórico de todo lo que estamos hablando, es decir, un tipo con una cabeza muy amueblada y que está dirigiendo todo esto, y también a un informe que hizo el jefe de los fiscales del ejército, es decir, de los que llevaban a cabo la represión, que se llamaba Acedo Columna, el dictamen realmente, o el informe realmente es un manual de instrucciones para todos los fiscales, ¿no? Y en este manual de instrucciones está defendiendo todo lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, todo lo que he expresado lo está defendiendo, y por tanto el objetivo de la acción penal contra los condenados no es buscar la verdad, no es hacer justicia, sino es conseguir su confesión,
es decir, que reconozcan que han cometido el delito y expulsarles de la comunidad. Por eso Franco creó un grupo de capellanes de cárceles, es decir, unos curas que tenían como función conseguir que los presos, antes de ser fusilados, reconociesen su pecado y pidiesen y se confesasen. Y si no lo hacían, los torturaban y los mataban. Un capellán muy famoso, desgraciadamente en La Mancha, que asesinó a más de 100 presos de un tiro en la nuca porque se negaban a ser aceptados. Bien, por lo tanto, la represión franquista contó con un corpus doctrinal que determinó cuáles eran los objetivos que tenían que cumplir y también determinó los instrumentos que se debían diseñar para aplicar esta represión. El objetivo era expulsar de la comunidad a todos aquellos que fueran posible. Evidentemente no podía acabar con todos los trabajadores, porque si lo hubiese hecho, pues no hubiese podido funcionar el país, ¿no? Pero sí los podía expulsar de la comunidad, como veremos ahora en el caso del ferrocarril, fue lo que hizo, y aunque estableció algunos mecanismos para volver a conectarlos con la sociedad, esta conexión, esta vuelta a la sociedad, siempre fue imperfecta, es decir, nunca fue del todo completa. Por eso también el franquismo se consideró siempre una situación política de carácter excepcional y transitoria. Costó mucho trabajo que se institucionalizase y acabase con esa situación transitoria. Bien, dicho esto, los golpistas deciden desde el primer momento llevar a cabo la represión. Ahí está asociado. El problema que tienen es que no tienen medios suficientes para hacerlo, ¿no? Por eso durante los primeros meses van a acudir a lo que se considera o se denomina la represión, la represión institucional o la represión extrajudicial o extrainstitucional, ¿no? Que bueno, pues consiste, por ejemplo, en lo que pasó en la estación de Pamplona, ¿no? Un grupo de falangistas y de militares o guardias civiles pues llegaron a la estación, se llevaron a 13 ferroviarios que había allí y los asesinaron a 12 kilómetros de la estación y bueno, pues los dejaron allí en una fosa que se sumó hace 2 años, una cosa así, que bueno, después de muchos esfuerzos pues se consiguió identificar a todos ellos menos uno, ¿no? Bueno, eso fue una práctica, como todos conocemos, habitual. Los ferroviarios la sufrieron bastante. Hay algunas fosas exclusivamente ferroviarias. Bueno, pues yo creo que por 2 razones. Una, porque eran muchos y estaban por todo el país. Y luego porque, bueno, aparte de que era un sector muy movilizado y muy combativo, pero sobre todo fue porque eran muchos y porque además vivían concentrados, ¿no? En poblados, en barrios, etc. Por ejemplo, en Mérida ocurrió lo mismo. Hay una plaza que todavía se conoce como la Plaza de las Viudas, que es donde iban las viudas de las varias decenas de ferroviarios que asesinaron durante las primeras semanas de la toma de Mérida, ¿no? Y bueno, y podríamos estar hablando de muchos ejemplos. Había preparado un vídeo de una fosa en Medina del Campo, pero no ha funcionado la copia y no lo puedo poner, pero bueno. Pero desde el primer momento intentaron montar una represión, digamos, institucional. Y los criterios de esta represión están contenidos en los propios bandos golpistas, ¿no? Y en la propia legislación que se desarrolla desde el primer momento, ¿no? Lo que hacen los golpistas, en este caso Franco, es atribuir la represión al ejército desde el primer momento. Es decir, el ejército es el que se va a encargar de llevar a cabo la represión. Eso significa que va a aplicar el Código de Justicia Militar para llevar a cabo la represión. El Código de Justicia Militar estaba preparado, bueno, el que estaba en vigor era de 1890, había sido modificado durante la República por Azaña para evitar en algunos casos estas posibles situaciones, ¿no? Pero era un instrumento político, un instrumento judicial diseñado para juzgar a los militares en caso de guerra, por deserciones y cosas de estas.
Y bueno, pues a partir de este momento, en estos decretos, no voy a poner a contarlo todo, se decide que sean todos juzgados por sumarísimos de urgencia. La diferencia que hay entre un sumarísimo y un sumarísimo de urgencia, como veremos luego, es que en el sumarísimo de urgencia no hay posibilidad de apelación. En el anterior la había, aunque tuvieron que discutir si lo aplicaban o no. Y crearon una organización jurídica para llevar a cabo la represión. Y la crearon en Madrid, crearon la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación en Madrid. Franco estaba convencido de que iba a tomar Madrid con cierta facilidad, lo hemos estado viendo últimamente, ¿no? Y creó, bueno, pues una auditoría que era una organización jurídica para llevar a cabo la represión. La auditoría se componía de diferentes elementos, ¿no? En primer lugar estaba lo que se llama la auditoría propiamente dicha, que era una especie de administración del conjunto, ¿no? Así que era la que se encargaba de llevar a cabo todas las tareas administrativas. Creó en Madrid 8 consejos de guerra permanentes, que eran los que juzgaban a los procesados, y 16 juzgados instructores, que eran los que hacían la instrucción de cada caso. Los juzgados instructores los especializaron por diferentes temas, y hubo uno que luego empezó a trabajar en 1939 dedicado a los ferroviarios. Hubo un juzgado en Madrid dedicado a los ferroviarios, como lo hubo también en Málaga, y ahora lo veremos, ¿no? Además estaba evidentemente la Fiscalía, que era la que se encargaba bueno, realmente era el alma de esta auditoría, porque era la que determinaba todo, porque era sobre la que se depositó la autoridad para llevarlo a cabo. Y luego estaban los abogados defensores. Como el colectivo jurista del ejército era muy pequeño y no podía gestionar todos los miles de consejos de guerra que se implementaron, Franco militarizó la justicia. Es decir, no solamente incorporó a militares que ya estaban en la reserva, sino que a abogados civiles los incorporó a este instrumento, a esta auditoría, ¿no? Bueno, Franco no tomó Madrid, no lo tomó porque no pudo, no porque cambiase de opinión a última hora, sino porque no pudo, ¿no? Y bueno, la auditoría de guerra la ubicó en Talavera de la Reina, sin saber muy bien qué hacer. Los militares activos, los militares que iban al frente, llamaron a esta auditoría de manera despectiva como la columna jurídica. Y fue un acierto llamarla así, ¿no? Una columna que parece que ha pervivido o hasta hoy o que ha resucitado, ¿no? Bien, la columna jurídica estuvo en Talavera de la Reina varios meses hasta que tomaron Málaga y entonces la llevaron allí y empezó a actuar. La actuación en Málaga fue bastante improvisada, ellos mismos lo consideraron como un experimento, ¿no? Porque no habían tenido nunca esa práctica. Aumentaron los juzgados instructores y los consejos de guerra, ¿no? Bueno, en Málaga juzgaron hicieron unos 16.000, tengo por aquí los datos, unos 16.000 consejos de guerra, si no recuerdo, ahora explicaré cómo funcionaba el tema, y casi el 45% de los procesados fueron absueltos o archivados, lo que demuestra el grado de improvisación que hubo en la represión, ¿no? Es decir, porque normalmente, como veremos luego, esto no ocurrió, es decir, prácticamente todo el que era procesado era condenado, ¿no? Condenó a muerte a 4.000 personas, no encuentro los datos, y a cadena perpetua a otros 1.000 y pico, ¿no? Es decir, fue tremendamente sanguinaria la autoridad en Málaga. Hubo un juzgado dedicado exclusivamente a los ferroviarios, que fue el 12, que destacó porque fue el que más condena de muerte firmó. Es decir, el colectivo ferroviario en Málaga era muy potente tanto desde el punto de vista cuantitativo como combativo. La CNT era hegemónica dentro de los ferroviarios malagueños, y
y es, bueno, pues es hasta cierto punto lógico que se cebasen con ellos, ¿no? y que ejecutasen a una gran cantidad de ferroviarios. De estos juzgados instructores, uno de ellos estaba encargado de ejecutar las sentencias. Casi el 98% de las condenas a muerte fueron ejecutadas, es decir, no había revisión, te condenaba, bueno, el proceso era, bueno, luego lo explicaré, pero bueno, básicamente por la tarde te decían que habías sido agraciado con la libertad negra, que era el fusilamiento al amanecer. Yo todo lo conozco bien porque mi abuelo paterno fue agraciado con la libertad negra, era un jornalero de un pueblo de Málaga y fue fusilado por el tribunal número 1. Bien, este tribunal que se dedicaba a las ejecuciones, ahí me ha hecho pensar sobre una cuestión, ¿no? Y es, ¿quién fusilaba a los republicanos? Y justo en esta reflexión vi una entrevista que le hicieron a José Luis Villalonga en el programa A Fondo, un periodista catalán de hace muchos años, porque ahora me dedico a ver vídeos y programas de esa época, ¿no? Y entonces este hombre, bueno, este era el Grande de España, ¿no? Era, creo que era en la jerarquía de los Grandes de España, creo que era el segundo. El primero era el Duque de Alba y luego venía él, su padre, ¿no? Y este hombre contaba que su padre le sacó del colegio y le enroló en el ejército franquista y le metió en un escuadrón de fusilamiento, ¿no? Y lo contaba con una displicencia, decía, bueno, es que claro, que yo era muy aburrido, claro, ibas por la mañana, fusilaba, el primer día pues no sé qué, pero claro, ya cuando llevas fusilando varias semanas, pues esto ya no tiene interés, eso decía. Entonces, claro, bueno, que yo era absolutamente indignante, pero contó que había escrito una novela que se llama Fiesta, contando esto, y que la publicó en Francia, y decía, y en España no creo que se traduzca, se equivocó, la tradujeron al castellano y la publicaron. Y luego han hecho una película, que tiene 10 años, que no he podido localizar. Bueno, yo he localizado la novela, la he leído, yo os recomiendo que la leáis, porque la novela lo que permite ver es hasta dónde llegó la banalidad del mal del bloque franquista. La novela es durísima, porque este era un chaval que tenía 16 años, estaba en un colegio religioso en Francia, el padre le manda a España, le meten en una compañía de fusilamiento de Mondragón y cuenta, bueno, cómo fusilan y tal, y cuenta, en realidad la novela cuenta cómo se da el paso de la culpa por asesinar a la no culpa por asesinar. Realmente lo que cuenta, por eso la novela es durísima, ¿no? Y bueno, y la novela cuenta que a Mondragón iban gente de bien de San Sebastián, de Bilbao, a ver los fusilamientos. Iban a pasar el día, por la mañana, porque los fusilamientos se hacían a la madrugada, normalmente, pues, veían los fusilamientos, ¿no? Pues podía haber 10 tandas de fusilamientos, 4 o 5, entraban allí, bueno, como que están en el teatro, ven los fusilamientos y luego ya pues se pasaban el día allí comiendo o lo que fuera, ¿no? Bien, esto es un tema que no se investigó, pero que hay que investigar porque lo que nos está demostrando es que aquí ocurrió lo mismo que en Alemania. Es decir, porque en Alemania Hitler también creó unas compañías de gente normal para matar a los judíos. Al principio, que asesinaron a 1.200.000 judíos de un tiro a la cabeza, es decir, porque los campos de exterminio vieron luego. Bien, estoy intentando localizar, porque esto no lo hemos estudiado bien, es decir, no se ha estudiado bien qué hicieron las auditorías de guerra. Entre la dificultad de llegar a la documentación y no se ha estudiado. Es decir, nos hemos centrado fundamentalmente en el estudio de los expedientes de los juicios, ¿no? Pero esto que está por debajo, que es lo fundamental, no se ha hecho. Bueno. Cuando la auditoría de ocupación, después de hacer sus crímenes en Málaga, fue llevada a Cantabria, Asturias, al País Vasco, y antes de
de llegar a Madrid estuvo en Barcelona. Parece ser que tuvieron muchos problemas de desorganización, contaban, por lo que he leído, que se les escaparon muchos rojos y que tenían que afinarlo, etcétera. Y bueno, ya llegaron a Madrid y entonces en Madrid pues empezaron a represaliar, obviamente, a hacer consejo de guerra. Franco, Franco tenía preparado un plan para ocupar Madrid, para identificar a todos los rojos y para represaliarlos, ¿no? Este plan lo tenía preparado ya en octubre del 36, ¿no? Este plan lo fue modificando porque, bueno, evidentemente fue capaz de tener una quinta columna bastante operativa y bastante activa dentro de Madrid, y según la información que fue teniendo y tal, bueno, fue actualizándolo. Y bueno, cuando ya tomó Madrid, pues convirtió Madrid en varios guetos, como hicieron los nazis, ¿no? En Varsovia y en otras ciudades, ¿no? Y en un principio puso alambrada, parece ser, puestos de ametralladoras en algunos edificios, ¿no? Y organizó a todos los porteros bajo la tutela de las comisarías de policía, ¿no? Y obligó a todos los porteros y a los inquilinos más antiguos de cada portal a pasar un informe a la policía de quiénes eran los vecinos que estaban allí y qué perfil tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente fue bastante eficaz a la hora de llevar a cabo la represión. En el caso del ferrocarril, el Tribunal Ferroviario, el Tribunal Instructor Ferroviario, contó con agentes de información y ejerció la represión a la limón, por decirlo de alguna manera, con las compañías ferroviarias. Las compañías ferroviarias ya tenían elaborado los documentos, las relaciones, ¿no?, de todos los ferroviarios que tenían que represaliar. Esto procede de la huelga del 17, porque en 1916 se produjo la mayor huelga ferroviaria de la historia de España hasta ese momento, ¿no? Y además fue una huelga muy ferroviaria, ¿no? Y además fue muy importante porque obligó al gobierno a sacar un decreto ley, o una ley, no me acuerdo qué fue, obligando a las compañías ferroviarias a reconocer a los sindicatos de clase como los interlocutores de los trabajadores, ¿no? Entonces las compañías intentaron provocar otro ciclo huelguista lo antes posible para anular esta decisión, y de ahí procede la huelga del 17, que no está muy claro cómo se organizó y cómo se originó. Parece ser que empezó en Valencia, pero no está claro, ¿no? Bueno, el caso fue que aprovechó la huelga del 17 la compañía, sobre todo Norte, y despidió a 7.000 trabajadores. Tomás Martínez Vara, que está aquí con nosotros, ha estudiado muy meticulosamente, estupendamente, cuáles eran las estrategias laborales de Norte y MZA. Eran distintas, ¿no? Pero en todo caso, bueno, Norte era partidaria de eliminar a todos, a todo aquel que se manifestase como un sindicalista, y MZA pues era partidaria de hacer una represión más de carácter selectivo, ¿no? Pero en todo caso ya tenían identificados a los trabajadores. La quinta columna en Madrid, ahora sabemos que había estado trabajando y que ya hay relaciones de los que habían formado parte de los comités obreros durante los años de la guerra en Madrid, y bueno, por lo tanto fueron a por ellos de manera inmediata, ¿no? Y sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, básicamente todo se iniciaba porque o la propia compañía o estos agentes delatores, o estos agentes de investigación, porque no eran delatores, porque formaban parte de la policía, ponían una denuncia en una comisaría contra un sindicalista que estaba en Madrid. Evidentemente muchos habían huido, o muchos los habían asesinado, la policía los detenía y los llevaban a la comisaría. Algunas veces incluso los detenían en los propios centros de trabajo, iban al centro de trabajo y los detenían ahí. Bueno, la comisaría era el infierno, evidentemente. Eran golpeados, maltratados, torturados, en fin, muchos no salían de la comisaría vivos, como sabemos, ¿no? Y bueno, la policía lo que hacía era un informe que dirigía al auditor,
diciendo los delitos o las imputaciones que tenían. El auditor lo estudiaba, si consideraba que era necesario hacer un consejo de guerra, se lo pasaba. Bueno, en la comisaría a veces iban estos delatores a declarar en contra de los encausados, y a veces también iban algunos a declarar a favor, porque los detenidos citaban a gente que podía hablar a favor suyo, ¿no? Pero lo habitual es que solo fueran, por lo menos por los casos que hemos estudiado, fueran los delatores. El auditor lo mandaba a un juzgado instructor, al ferroviario, que siempre iba al mismo, y el juzgado instructor habría la primera parte del proceso, que era la fase indagatoria, donde le hacía firmar una declaración jurada al detenido, ¿no? Y en una declaración en la que pretendían sobre todo saber qué habían hecho antes del 18, entre febrero del 36 y el 18 de julio, también qué habían hecho durante la Revolución del 34 y qué habían hecho durante los años de la guerra, ¿no? A quien conocían que hubiesen formado parte de los comités obreros o hubiesen cometido básicamente les pedían que delatasen a otros compañeros, y también les pedían que declarasen quién podía hablar por ellos, ¿no? Y la policía, el juez instructor pedía informes sobre el trabajador a la compañía ferroviaria, a la Guardia Civil, a la Falange, a la Iglesia y al Ayuntamiento, que enviaban un informe sobre el trabajador. Declaraban también los testigos que el trabajador citaba, podían ser compañeros, muchas veces eran jefes suyos o incluso eran jerarcas del régimen, de la Falange. O sea, muchas veces iban jerarcas de la Falange a declarar que eran buena gente y que no habían hecho nada, ¿no? Y bueno, y con todo este material hacían un resumen en el que simplemente resumían literalmente lo que cada parte había dicho, y hacían una proposición sobre lo que había que hacer con él. Es decir, si había que abrir un consejo de guerra, si había cometido un delito de rebelión militar o de rebeldía militar, y se lo enviaban al auditor. Esta declaración de intenciones no estaba recogida en la legislación, pero bueno, lo hacían. El auditor solamente se leía, se le pasaba todo el expediente, ¿no? Pero solo se leía el resumen, y entonces, si consideraba que había que juzgarle, le había un consejo de guerra y creaba un consejo de guerra, ¿no? El consejo de guerra estaba formado por un presidente, 3 vocales y un vocal ponente, ¿no? Una vez que estaba formado el consejo de guerra, citaba al fiscal y al abogado defensor, que era militar, es decir, que formaba parte de la auditoría de guerra, y les daba 3 horas para que hiciesen sus alegaciones, ¿no? Claro, el abogado defensor, todo lo que llegaba a decir algunas veces era que tuviesen clemencia del detenido o que le rebajasen la pena, ¿no? Muy pocas veces el auditor echaba para atrás la propuesta del juez instructor y le pedía que investigase más con más detalle, porque no parecía claro que fuese culpable. Muy pocas veces, la mayoría simplemente se seguía adelante. Se celebraba el consejo de guerra. Normalmente los consejos de guerra se celebraban para muchos encausados, es decir, no era solo uno, ¿no? Y bueno, y ya está. Y una vez que se dictaba la sentencia, como no se podía recurrir, pues volvía al auditor de guerra, que ya ordenaba al juez instructor que la aplicase, y ya está. Si la mayoría de las veces los encausados ya estaban encarcelados o estaban en prisión atenuada en su casa, sobre todo en el caso de las mujeres. Si era así, pues eran ingresados en las cárceles eran otro infierno, ¿no? Como todos conocemos, ¿no? Y en el caso de que fuesen condenados a pena de muerte, para ejecutar la sentencia hacía falta el enterado de Franco.
Yo he oído siempre que Franco firmaba las condenas a muerte después de la siesta tomándose un café. Yo creo que no firmó nunca ninguna condena a muerte, sino que simplemente se daba por enterado de que había sido condenado tal persona, ¿no? Y cuando el enterado llegaba al juzgado, pues se pasaba al tribunal ejecutor y ejecutaba la sentencia. En Madrid fueron ejecutados unas 4.000 personas, ¿no? Bueno, unas 4.000. De estas 4.000, 100 han sido identificados como ferroviarios. Es una cantidad elevadísima del porcentaje de la plantilla que tenía el ferrocarril en Madrid. Es decir, fueron fusilados muchos ferroviarios, ¿no? Bueno, esta sería la represión judicial. No conocemos cuántos ferroviarios fueron condenados, porque no hemos trabajado o no hemos conseguido trabajar con la documentación de las auditorías, porque las auditorías tenían un libro de registro donde recogían todos los que eran condenados, y se supone que también la sentencia, esa documentación que estoy esperando poder ver en Ávila, pero claro, no puede, en las circunscripciones militares. Franco creó 4 circunscripciones militares en la península y otra más en las islas, y cada circunscripción militar ha publicado relaciones de los consejos de guerra que se celebraron, pero en ningún caso, lo más curioso de esto es que cada archivo militar regional tiene sus propias normas. Unos te dejan verlo, otros te lo dan en PDF, otros tienes que ir allí, en fin, una cosa realmente increíble, ¿no? Pero en ningún caso han vaciado el dato de la profesión. Por lo tanto, tienes que abrir todos los expedientes de los consejos de guerra. En Madrid son 44.000, una cosa así, y claro, que es un trabajo ingente que solo se ha hecho en algunos casos. Por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, que fue una ciudad y una provincia donde la represión fue tremendamente brutal, nosotros teníamos identificado que fueron condenados a cualquier tipo de condena, muerte, cárcel, etcétera, unos 80 ferroviarios, ¿no? Según la información que hemos manejado. Y según el vaciamiento que han hecho estos compañeros, las cifras son de 500. Es decir, que estamos hablando de unas cantidades tremendas. No lo conocemos, sabemos que en el año 44 había 1.400 ferroviarios cumpliendo penas de cárcel en España, según un informe que hizo Renfe, 1.400, muchos de ellos con condenas de 30 años, entre 20 y 30 años, casi el 40% tenían estas condenas, ¿no? Por lo tanto, bueno, la represión a priori que conocieron que sufrieron los ferroviarios, tanto de la violencia extrajudicial como de la violencia judicial, fue enorme. No solamente se desarticularon sus organizaciones, sino que además, bueno, muchos de los principales dirigentes fueron asesinados o encarcelados, ¿no? Bien, a esta represión militar se sumó otra, que es una represión laboral, que fue como aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, que se promulgó el primer decreto en diciembre creo del 36, ¿no? Y que fue atribuida en un principio a las compañías ferroviarias, después a la Junta Técnica del Estado, y ya a partir de una fecha que no hemos sido capaces de determinar, pero que suponemos que tiene que estar en la primavera del 37, al Ejército. El Ejército llevó a cabo esta depuración. Básicamente era la mecánica era similar a la que he descrito, ¿no? Lo único que lo que se dirimía era si podía continuar o no la compañía. Los bandos militares lo que hicieron fue movilizar a todo el país, sobre todo a los trabajadores del sector público, ¿no? Y de las empresas del sector público. La movilización significaba, bueno, era un término un tanto ambiguo, pero venía a ser
la militarización. En la práctica ¿eso qué significaba? Que el trabajador llegaba a su puesto de trabajo a las 7 de la mañana del día siguiente y estaba movilizado, estaba militarizado, ¿no? Entonces, el jefe franquista del taller, por poner un ejemplo, decidía, porque tampoco tenemos muy claro cómo funcionó esto, porque no se hicieron normas, pero por lo que hemos podido averiguar, el jefe del taller decidía: bien, acepto que estás movilizado, pasas a trabajar. Tú eres un comunista, un socialista, un anarquista confeso y no acepto no te acepto la movilización, y además va a llamar a la policía para que te detenga y te abra un sumarísimo, ¿no? Bien, el ser aceptado en la movilización no significaba que no tuviese que pasar la depuración. La ley de responsabilidades políticas lo que hizo fue, en el caso del ferrocarril y en todos los demás casos igual, fue despedir a todos los ferroviarios, colocarles en una situación de presunta culpabilidad y obligarles a pasar un juicio en el que tenían que demostrar que eran inocentes. Claro, todos pasaron el juicio. En el archivo de la depuración ferroviaria hay unos 92.000 expedientes, es decir, 92.000 ferroviarios que pasaron el juicio, ¿no? Y de estos 92.000, un tercio, cerca de 33.000, fueron condenados fueron sentenciados culpables y se les impuso alguna condena. Las condenas podían ser el despido directamente, ¿no? Pero bueno, podía ser no poder ascender de categoría en 4 años, en 6 años, no poder cambiar de residencia en no sé cuántos años. A veces se les imponían varias condenas a la vez, es decir, no poder ascender de categoría, no poder cambiar de servicio, no poder cambiar de residencia, etc. Es decir, el que llevó a cabo toda la depuración ferroviaria era Luis Boix Ferrer, que no sé si tenía alguna relación de parentesco con Luis Boix, aún no lo he conseguido averiguar, que fue uno de los elementos fundamentales en toda la organización de la represión de Madrid. Es decir, que ya tenía una práctica, ¿no? Y bueno, pues fueron una gran cantidad de ferroviarios sancionados, fueron estigmatizados, porque claro, quedaban señalados como rojos, evidentemente, ¿no? Porque habían sido sancionados, y muchos de ellos sufrieron un sumarísimo y un proceso de depuración. Es decir, que no solamente te juzgaban una vez, porque la filosofía penal que impuso el franquismo a partir de este doctrinario que he comentado, que no lo he comentado, literalmente decía o presumía de ello a Cero Colunga, que fue luego nombrado gobernador civil de Barcelona durante todos los años de la década de los 50, presumía que era la antítesis, evidentemente, de la filosofía penal liberal. Bueno, sabemos que a lo largo del siglo XIX la filosofía penal fue modificándose, ¿no? Aunque ya en las Cortes de Cádiz los defensores del antiguo régimen se opusieron a las mejoras penales que se aprobaron, ¿no? De hecho, en el Manifiesto de los Persas, una de las cosas que más critican es esto, es decir, les irritaba particularmente que la filosofía penal fuese más humanitaria, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, cambiaron la filosofía y, bueno, pues hicieron legal juzgar 2 veces por el mismo delito a una persona, juzgarles y condenarles con carácter retroactivo, crearon la figura del delito continuado, es decir, que eso en la filosofía penal no era posible. Es decir, tú habías cometido un delito en un momento concreto, no lo podías estar cometiendo de manera continuada a lo largo del tiempo, ¿no? Que yo creo que eso se recuperó para los delitos de terrorismo, ¿no? Creo que el Tribunal Supremo Español lo volvió a recuperar y además, si no recuerdo mal, lo ha utilizado también para juzgar a lo del proceso. Es decir, uno de los argumentos que han utilizado es que el delito
de rebelión que cometieron era de carácter continuado, ¿no? Eso es una aberración en la filosofía penal liberal. Bueno, pues los ferroviarios, como muchos otros, pues fueron juzgados 2 veces por hechos cometidos con anterioridad, fueron condenados 2 veces, etc., ¿no? Hay casos, por ejemplo, de una guardesa que fue sometida a un sumarísimo y fue absuelta. Y además fue absuelta diciendo que aquello había sido todo un error, que por supuesto era una persona de bien, porque lo de la persona de bien era lo que había que demostrar, literalmente que era una persona de bien. Esa era la expresión que se utilizaba, ¿no? Y bueno, y luego tenían que buscar avales. Ella tenía avales muy potentes, de jerarcas de la falange, etc. Bueno, pues cuando vuelve a Norte, hace el proceso de depuración y por los mismos delitos que la habían absuelto en un sumarísimo, la sancionan en Norte. Por los mismos delitos. Claro, ella dice, bueno, pues si me están juzgando, me están condenando por lo que me ha absuelto un tribunal de justicia militar, ¿no? O sea, era bastante frecuente. En 1950, Renfe promulga, Renfe y el gobierno, una serie de normas para permitir a los condenados reingresar a la empresa, ¿no? Bueno, el 90 y tantos % de lo que lo solicitaron se les denegó. Es decir, era una medida de gracia que tenía como objetivo, realmente al final lo que hemos comprobado, que fue una medida tomada para hacer todavía más grave la herida, ¿no? Bien, en definitiva, Franco no se fiaba de los ferroviarios. Esa es la clave de la represión del ferrocarril. Franco encargó a la policía que hiciera muchos informes durante la guerra, hizo muchos informes, y en casi todos los informes la policía le dice a Franco, bueno, Franco lo estoy planteando a nivel simbólico porque no me consta de que él personalmente interviniese en esto, le dice, los ferroviarios son todos de izquierda, no se puede uno fiar de ellos. En Vigo, por ejemplo, hay 500 trabajadores en los talleres y 450 son de izquierda, de izquierda radical, de izquierda moderada, porque utilizan un vademécum un tanto curioso, y usted no se puede fiar de ellos. Cuando se constituye Renfe, los mismos informes que hace la policía y informes que mandan a Franco, ahora ya sea Franco, pues son informes que localizó la Fundación Francisco Franco, porque Franco debía tener una red de información a nivel nacional de carácter particular y con la que él intercambiaba la información, pues le dicen lo mismo. O sea, en Valladolid todos los que quedan son todos de izquierda, no se pueden fiar, hay que subirles los salarios y mejorar las condiciones de vida allá. Carrero Blanco le envió a Franco varios informes insistiéndole en que se mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores o que el régimen no tenía una pervivencia más allá de 4 días, una expresión coloquial, ¿no? Es decir, lo sabía, ¿no? Entonces, cuando crea Renfe, nombra jefe personal a Luis Boix, al que había llevado a cabo toda la depuración, que la siguió haciendo porque Renfe culminó la depuración que habían iniciado las compañías privadas anteriormente, ¿no? Y hizo 2 cosas. Creó una policía laboral propia de Renfe, que yo sepa ninguna otra empresa la ha tenido, es decir, la brigada de la Guardia Civil que se encargaba de la vigilancia de las instalaciones ferroviarias para evitar delitos comunes, robos, etcétera, la subdividió en dos brigadas, una que siguió haciendo eso y otra que la encargó de la vigilancia social de los ferroviarios. Bueno, fue una brigada que fue incrementándose en el número de componentes y que según las memorias, porque hacían memorias, ¿no?, anuales, el comandante Pozas, creo que era el jefe de la brigada, presumía de que habían llegado a hacer 130.000 expedientes. Es decir, habían investigado a toda la plantilla. Son 130.000 expedientes. En los años 50 era prácticamente toda la plantilla, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta del nivel que llegó, ¿no? Y bueno, y en los informes pues les decían eso, es decir, que se disimulan, pero por la noche oyen la Pirinaica, en fin, porque hablaban en este tal, ¿no?
Y la segunda cosa que hizo fue crear una policía espiritual. Creó una sección de culto que se la encargó a las cofradías, las cofradías religiosas, que la primera se crea en Valladolid en el 37 y que luego van creciendo, y esta sección de culto tenía como misión ocuparse del alma de los ferroviarios. Y entonces, bueno, se dedican a organizar misas, seminarios de esto, ¿cómo se llaman? Ejercicios espirituales y cosas de estas. Bueno, el jefe del servicio de culto, el primer jefe, era un sacerdote que se llamaba Bolinga, o Boliga, no sé. Bueno, este fue el capellán de Novaldeceda, es decir, fue el presidio más criminal que hubo durante la guerra en España. Es decir, o sea, este era un auténtico criminal. Bueno, este era fue el jefe durante estos años de este servicio, ¿no? Y bueno, pues vigilaban también, hacían informes de cómo eran, y bueno, reconocían que no eran religiosos, que blasfemaban mucho, que hablaban mal, que había que cuidar también, había que preocuparse de las mujeres, de los ferroviarios, porque bueno, tenían por supuesto una actitud machista y absolutamente delendables hacia ellas. Y bueno, y esto estuvo funcionando pues durante los años 40 y de los años 50, sobre todo, ¿no? Bueno, la brigada esta, que los ferroviarios llamaron brigadilla, se mantuvo hasta la democracia, hasta el 77, ¿no? Es decir, hasta el 77. Yo he intentado ver la documentación de la brigadilla, estos 130.000 expedientes, y no me han dejado. Sé que existen, porque se los pedí a la Guardia Civil en un momento así extraño, y me contestaron diciendo que sí, que estaban allí y que podía ir a verlo, pero cuando pedí cita ya me dijeron que no. Entonces, bueno, a pesar de todo esto, los ferroviarios fueron capaces de resistir. Es decir, evidentemente se desarmó, se desarmó, es decir, se les privó de sus organizaciones naturales, pero fueron capaces de una resistencia, digamos, natural, que se manifestó, por supuesto, a través de muchos boicots laborales, etc. Hay que tener en cuenta que durante los años 40 murieron, bueno, la siniestralidad laboral en Renfe era peor que la de la minería asturiana. O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de ferroviarios que fallecieron, ¿no? Fueron resistiendo y, bueno, y luego ya finalmente se reconstruyó el movimiento obrero en los años 60, ¿no? A partir sobre todo de cuando se aprueba el Reglamento General Laboral, en el 64, entonces esto modificó la estructura de las primas y sobre todo afectaba a los talleres, donde ya sabía la empresa que estaba el problema, ¿no? Y en vez de resolver el tema, lo que hicieron fue facilitar a las organizaciones obreras, sobre todo a comisiones obreras, que fue la que realmente lideró todo el movimiento obrero en el ferrocarril durante el franquismo, pues toda la respuesta, ¿no? Bueno, ya con esto acabo. Yo lo que me gustaría subrayar de esto es que la represión franquista respondió a una forma de entender el mundo por parte de las clases dominantes. Es decir, que no fue una cosa espontánea, como nos han tratado de decir en muchos casos, improvisada, de locos, de gente radical. No, o sea, hay una forma de entender las cosas y esa forma sigue presente, ¿no? Y sigue presente por lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, no deja de ser curioso que en la consigna central para acabar con la conflictividad sea el que pueda hacer que haga, ¿no? Que eso sea una categoría analítica del pensamiento reaccionario español, o sea, y bueno, hicieron mucho daño. Los ferroviarios sufrieron muchísimo los trabajadores, igual que en otros sectores, ¿no? Porque hubo otra represión más que no he mencionado, ¿no? Es decir, que fue la pérdida de la calidad de vida, ¿no? Es decir, los salarios bajaron.
notablemente, ¿no? Es decir, las condiciones materiales de existencia empeoraron tremendamente. Es decir, que el propio ministro de Acción Social le envió un informe a Franco diciéndole que los ferroviarios no podían vivir en Valladolid porque no tenían, el propio ministro, ¿no? Y por supuesto los dirigentes sindicales, García Ribe le envió cartas a Franco diciendo que la situación era tremendamente difícil, ¿no? Las condiciones laborales se empeoraron. Es decir, el hambre fue otra forma de represión, ¿no? Que ahora estamos, bueno, comprendiendo, ¿no? En el fondo, y con esto acabo, yo entiendo el mundo contemporáneo como una lucha entre la implantación del mercado y una resistencia por parte de algunos sectores a esta implantación del mercado, ¿no? De luego la revolución industrial inglesa, lo que ocurrió desde 1870 hasta 1830, fue una guerra social. Fue una guerra social porque el campesinado británico se resistió a la implantación del capitalismo, es decir, lo tuvieron que implantar a sangre y fuego, ¿no? Pues yo creo que eso que en general ha sido así, porque detrás de cada acto de violencia extremo siempre está lo mismo, ¿no? Y es un salto cualitativo del capitalismo. El capitalismo en España no pudo llevar a cabo ese salto cualitativo que permite la revolución industrial, porque aunque fue avanzando a lo largo de todo el siglo XIX, no consiguió ese punto crítico para pegar el salto. Entonces, la dictadura franquista lo que facilitó fueron dos cosas. Por un lado, acabar con esta resistencia, porque la represión iba contra la cultura democrática, es decir, contra los liberales que habían defendido la enseñanza pública, que, en fin, facilitó por un lado la aniquilación, no, porque no pudieron aniquilarlo, pero bueno, la aniquilación en el corto plazo de esta resistencia, y luego una acumulación de capital para llevar a cabo la industrialización que se puso en los años 60, que procedió de un incremento radical de la explotación del trabajo. Es decir, los años 40 y 50 es un incremento brutal de la explotación del trabajo, ¿no? Y ese capital que acumularon a través de diferentes mecanismos, ¿no? Como el mercado negro, la corrupción, etcétera, procedió de ahí, ¿no? Entonces, cuando llega la democracia, la transición, hay que revalidar esto, ¿no? Y ahí es donde se produce una discusión sobre si sumarse o no a la ley del mercado, ¿no? O a la cultura del mercado. Y se aceptó participar de la cultura del mercado, ¿no? Y bueno, y el mercado pues sigue avanzando. Y bueno, y eso es un poco. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención. Yo te voy a hacer una pregunta que es, bueno, tú sabes que yo soy directamente afectado por eso, no directamente, indirectamente. Bueno, directamente. Sabes que tengo los dos expedientes de mi abuelo materno, que fue fusilado en septiembre del 36, el ferroviario, fue fusilado sin juicio ni nada y está en fosa común, en Córdoba. Y mi abuelo paterno sí conservo el expediente de depuración. Y entonces ahí hay un caso que supongo se repetía en todos, he visto alguno más, pero claro, yo no he visto unos pocos, que era en la participación activa de esa malla de informadores. En el expediente de mi abuelo viene el jefe local de Falange, viene el alcalde del pueblo, viene el cura, viene alguno que otro, ¿no? Que informan sobre lo que piensan que era, todos que era alguien de pensamiento de izquierda y tal, pero luego, aunque todos le ponen primero mal, que era de pensamiento comunista, que era un radical peligroso, pero luego al final, salvo el cura no dice nada, pero el resto terminan diciendo, pero no es persona peligrosa y tal.
porque eran amigos, claro, habían vivido juntos durante años. Entonces, ¿a qué se debe esto de que primero dice, es un radical de izquierdas, tal, no sé qué, que ha hablado mal del régimen y de nuestro alzamiento nacional, ha hablado muy mal y tal y cual, pero luego al final terminan diciendo, yo eso nunca lo he preguntado. Sin embargo, no es persona peligrosa, es un vecino tal y cual. A ver, los informes de las instituciones que han mencionado, la Falange, la Guardia Civil, la Policía, el cura, etcétera, suelen ser sinceras, cuentan lo que saben. Pero no tiene mayor significación, es decir, ellos dicen lo que saben, cuando no saben nada dicen no sé nada. Lo que sí es muy significativo es las declaraciones de los trabajadores que citan, incluso de los jefes, de algunos de los jefes de los imputados. Y lo que sí yo al menos he empezado a entrever es que los trabajadores se protegieron entre sí. Es decir, las declaraciones de los imputados, tanto en los sumarísimos como en los procesos de depuración, son muy comunes. Es decir, hay una estrategia común. Claro, evidentemente no se pudo organizar una estrategia común para enfrentarse a esto, ¿no? Es decir, las víctimas no tenían esa posibilidad. Por lo tanto, es una respuesta natural, ¿no? Y entonces, normalmente lo que hacen los trabajadores es reconocer que son militantes o afiliados de un sindicato, incluso reconocen que han formado parte de un comité obrero, que han defendido los derechos de los trabajadores. Lo que niegan, evidentemente, es haber cometido un delito de sangre o haber haber expulsado a alguien de la compañía, etcétera. Eso lo suelen negar. Y luego, cuando llaman a declarar como testigo a compañeras o compañeros, estos suelen, no delatan, son muy pocos los que delatan, es decir, los que mencionan quiénes son, o cuando lo hacen, delatan a gente que ya no está, porque lo dice, y luego se protegen entre ellos. De hecho, por ejemplo, un caso de una enfermera de Príncipe Pío, ¿no?, que la acusa, ¿no?, entonces tienen un empeño terrible en condenarla, citan a una compañera, y claro, el cuestionario es absolutamente capcioso, ¿no? Es decir, el cuestionario está hecho para que tengas que decir sí o sí. Y hay una compañera que dice, ya le he dicho que ese día, no, porque la acusaban de haber delatado a un militar del cuartel de la montaña, y entonces ella lo que declaró es que ese día no estaba trabajando, estaba en su casa, no había podido ser ella. Entonces a una compañera le insisten en que diga que sí, que estaba allí, y ya le dice la compañera, ya le he dicho, y era el sumarísimo, si no recuerdo, ya le he dicho que no estaba allí, ya le he dicho ya antes que no estaba allí. No me pregunté dos veces, claro, hay que tener mucho valor para hacer eso, ¿no?, en esa situación. Entonces yo creo que lo que sí es verdad es que por parte de los trabajadores hubo un acto de solidaridad, de apoyo y de comprensión. Los represores no tuvieron clemencia, no tuvieron clemencia, es decir, cuando la Guardia Civil declara algo es porque es lo que declara. Suelen ser serios, es decir, dicen lo que saben, pero clemencia no hubo ninguna. Es decir, fue... Porque además hay que tener en cuenta que se aprovecharon muchos de esta situación, es decir, se quedaban con sus propiedades, o en este caso con su puesto de trabajo. Bueno, ¿yo? Sí, Carlos. Bueno, mira, lo primero, pues en nombre de los compañeros que estamos aquí, pues creo que puedo hablar en primera persona del plural. Estamos encantados con la contundencia, con la originalidad y sobre todo con el nivel académico de la conferencia. Es decir, esas dos cosas creo que lo pueden definir. Voy a hablar de una anécdota confirmando esa cosa generalizada de que Franco tenía miedo no ya a los ferroviarios sino al ferrocarril, a viajar en tren. Yo recuerdo cuando iba a la estación del norte, allá por el año 60 y tantos o principios de los 70, a ver los trenes, recuerdo, pues posiblemente fuera julio o agosto, el embarque, me imagino que era un tren especial, no era el expreso de Coruña, de la guardia, la escolta de Franco.
recuerdo, por ejemplo, que el uniforme que llevaban era el caqui con la boina y la gorra colgando. Por supuesto, era un tren especial, pero en ese tren yo no recuerdo de haber visto algún break, algún coche salón, o sea, porque creo que Franco, cuando iba al Pazo ese famoso, pues se aventuraba por aquellas carreteras e iba en coche. Sí, eso dice Serrano Suñer, que no le gustaba, que le gustaba viajar en coche. O sea, no es que no le gustase viajar en tren, sino que tenía una afición por viajar en coche. Pero menudo sería el trayecto, el Pardo. Y otra cosa, perdóname, bueno, hay un documental que yo desgraciadamente no he visto, y en el que interviene al final una querida compañera de esta casa, Maribel Alonso. Creo que el nombre es el de Los hijos de Hierro. Bueno, Y sí, claro. yo desgraciadamente no lo he visto, entonces a ver si... Sí. Pues Sí, mira, el miedo que tenía Franco a los trabajadores y el franquismo se manifiesta también porque en Madrid obligó a los ferroviarios a rendirle un homenaje en la calle. Hay un vídeo en el Nodo, buscarlo, ¿no? Entonces fueron los ferroviarios allí bueno, se ve con las manos en alto, tal, porque les tenía pánico, ¿no? Pero es que también lo hizo con los mineros y es decir, hay una cosa que nunca nos hemos preguntado, y es qué sentían, qué pensaban los represores, los franquistas. Es decir, porque claro, los historiadores explicamos las cosas, pero hay una posibilidad ya de tratar de comprender qué es lo que piensan, lo que sienten los contemporáneos, ¿no? Entonces, para cometer una gran matanza y un genocidio de este tipo, tienes que estar viviendo en un estado de pánico terrible. Es decir, es que si no, no tiene otra explicación. Y esto lo digo para aquí como para Alemania. Como hay un libro sobre el que se llama Los verdugos de Hitler, que es de un historiador judío alemán, que cuenta la historia de las compañías estas que creó Hitler para matar a los judíos, ¿no? Y su tesis es que el genocidio no lo cometieron los nazis, sino los alemanes. Y ahí lo que explica es todo el odio que se fue acumulando en la población alemana contra los judíos durante todo el siglo XIX. Es decir, los menos radicales contra los judíos decían que, bueno, había dos posiciones, la socialdemócrata o liberal, que decía que se les podía reconducir por la educación, que acabó siendo súper minoritaria, y luego ya el resto que decía que había que aniquilarlo, ¿no? Entonces, claro, ese pánico, ese estado de pánico, yo creo que se estaba. ¿Cuánto dura el documental Los hijos de 50 minutos. 50 minutos. Bueno, ese se puede proyectar, ¿no? Sí, ese lo podéis encontrar en YouTube. Se llama Los hijos de Hierro. Vale. Los hijos de... ¿La represión fue principalmente a talleres sin material rodante o también a estaciones? Porque había no sé cuántas estaciones en España en los años 40 y 50 y había gente allí. A ver, Franco lo que hizo fue, lo obligó a que todo el mundo volviera al lugar de donde vivía. Y creó un sistema, sobre todo durante los primeros años, de control e identificación de cada sitio, de los pueblos, de las ciudades, etc., ¿no? Entonces, básicamente lo que hizo fue convirtió a España en un gueto. Yo eso no lo había pensado hasta ahora, ¿no? En infinidad de guetos, ¿no? Que le permitió tener un control muy grande, ¿no? En el caso del ferrocarril, el control lo llevó a cabo. Claro, el problema era que tenía pocos maquinistas. Entonces, claro, matar a un maquinista, sustituir a un maquinista era muy complicado, ¿no? Entonces, evidentemente, todos aquellos que se hubiesen destacado por tener una actividad militante durante la guerra civil, fueron evidentemente expulsados, y si podían ser condenados a cárcel, condenados, ¿no? Y se concentró la represión sobre todo en los trabajadores de vía y obras. ¿En los trabajadores de vía y obras, que eran los más fácilmente sustituibles, ¿no? Porque eran trabajos poco cualificados y se podían sustituir. Se concentró también en las mujeres. Había un grupo, un colectivo de trabajo femenino de unas 4.500 guardesas que fueron en muchas ocasiones fueron sancionadas por la mera circunstancia
de que su marido o su hijo era un rojo, sin que hubiese cometido ningún delito. Ahí también hubo una gran cantidad de expulsiones, ¿no? Pero, y bueno, luego en estaciones también se condenaron a muchos factores, etcétera. Lo que pasa es que porque las compañías crearon tribunales propios para hacer la depuración. Una compañía lo hizo por categorías laborales y otra lo hizo por áreas, por direcciones generales, por actividades generales, ¿no? Entonces, en la documentación que hemos visto, evidentemente ellos son conscientes de que no pueden llegar al extremo de expulsar a todos los que se lo merecen, porque entonces se quedan sin poder mover los trenes, sin maquinistas, sin factores y sin los talleres. De tren en los años 40 y 50 había Todo. en todos los pueblos. Sí, sí. O sea, que no podían hacer eso que decía el militar en el WhatsApp, hay que fusilar a 23 millones, eso no lo podían hacer, ¿no? No lo hicieron porque no pudieron. En todas las estaciones. No lo hicieron porque no pudieron. Porque, claro, si fusilaban a 23 millones, se quedaban sin trabajo, pero su intención era esa. Había pedido por ahí. Sí, quiero una anécdota sobre el tema de Franco, el miedo que tenía a viajar en ferrocarril. Una vez estuvo obligado a viajar en ferrocarril, que fue la inauguración en 1968 del directo de Madrid-Burgos. En el trayecto, en todos los pasos a nivel, había 2 guardias civiles. O sea, en todos los sitios donde podía acceder un coche estaba. Y por encima había helicóptero. Estuvo siguiendo un helicóptero. Pero lo que no contaba él era que el maquinista de esa locomotora, una 2000T, con la que se inauguró, Un Talgo, ¿no? del Talgo, era un piloto republicano de los I-15, de los chatos. No lo habían controlado. Claro, el tío no iba a decir nada. Y el tío fue allí, tengo el nombre y apellidos de él, y nadie se enteró. Y claro, pues eso se quedó, que luego lo contaba él como anécdota. Mira, Tusell, en la biografía de Carrero Blanco, que yo la recomiendo que la leáis, contaba que ellos se sentían absolutamente impunes, porque Carrero Blanco tenía el despacho ahí en Colón, ¿no? En lo que luego fue tal. Entonces decía que, bueno, él se bajaba, salía del despacho, se iba él solo, bueno, no tenía ni escolta, o sea, se iba ya a tomarse porque el único vicio que tenía Carrero Blanco era tomarse un café y fumarse un cigarro a primera hora de la mañana. Entonces que se iba solo y tal, y que lo que les cambió radicalmente fue el atentado contra Carrero Blanco, cuando ya se dieron cuenta que la cosa era peligrosa y tal. Yo estoy afiliado a la Federación Española del Idioma Esperanto y hay un grupo de esperantistas, los que hablan esperanto, que se consideran ferroviarios y parece que han estado trabajando en el ferrocarril cuando hay esta oposición que tú has dicho, ¿no? Entonces, y digo, pues no conozco esto porque todo esto empezando a estudiar el idioma y no me he leído todo el historial que están contando de lo que pasaba en el ferrocarril, pero para que haya un grupo especial de los que hablan idioma esperanto que se dedican a eso, a ese grupo de ferroviarios, digo, algo pasó ahí y yo no me he enterado. ¿En dónde en él? ¿En qué grupo? Perdón. De los que hablan idioma esperanto, el idioma esperanto, ¿Los que llaman? Idioma esperanto. Esperantista. Había un grupo ferroviario que se juntaba y de eso. Masones serían, ¿no? Hablo de los finales de los años 70, se reunían en el 8 de la ciudad de Barcelona. O sea, estaban trabajando en la estación de Atocha y luego en la cafetería del 8 hacían sus reuniones, ahí se tomaban su café, hablaban, ¿vale? Y estaban ahí, tenían unos días determinados, pero no sabía que tuvieran algo que ver con el tema de... Claro, como no les entendía a nadie, pues se ponían a criticar. Y es que todavía existe ese grupo, yo eso no lo conocía. Que son de los ferroviarios. De los ferroviarios, claro. Que vienen de esa época de la época de Franco. ¿Qué relación había con eso? No lo conocía. Pues deben de ser aquella gente que siguen fuera de... Sí, es curioso, yo creo que incluso en Vía Libre llegó a haber una sección o reflejaban las actividades del grupo esperantista de ferroviarios. Y yo recuerdo hablar por alguno
que él utilizaba mucho para viajar. Es decir, mira, yo cuando llego a Varsovia, lo primero que hago, busco la liga esperantista y no tengo un problema. Aunque posiblemente ya sabéis que el esperanto en sus orígenes estaba ligado a ciertas malas compañías. Es decir, un sujeto que fuera esperantista tenía varios números para que pudiera ser identificado sobre todo con la CNT. Sí, era curioso, parece ser, que en los años 30 el ser esperantista, y a lo mejor ya en el pleno franquismo, pues bueno, yo sí tengo el recuerdo personal de, no, yo cuando llego a Varsovia cojo la guía de teléfonos y no tengo problema. Y otra cosa, cuando has hablado del deterioro de los salarios, espero no equivocarme, porque un personaje singular, Teodulfo Lagunero, cuenta en sus memorias que la vida muy miserable que tenía entre las vías su abuelo, que era, si no recuerdo mal, carpintero. Ya sabéis que cuenta también bien. Sí, Silves, pero bueno, que realmente Teodulfo Lagunero pasó, pues eso, de una infancia muy, bueno, en principio muy feliz, porque su padre era catedrático de instituto, pero si no recuerdo mal, habla de la miseria de un carpintero de los primeros años de Renfe en Valladolid. Sí, Silves lo cuenta, su padre era peón de vía y obra en una compañía autonómica, en un ferrocarril autonómico de Valencia, y cuenta cómo vivía en las memorias, el primer volumen. Luego Chilves estuvo en el colegio de huérfanos, estudió en el colegio de huérfanos y escribió una novela sobre su experiencia en el colegio de huérfanos, que le dieron un premio, que llevo años buscándola y no la he encontrado por ningún lado, por el tema. Sí, no, efectivamente. A ver, los ferroviarios decían, el hambre pasa por mi puerta pero no entra en casa. Es decir, siempre vivieron, yo soy hijo de ferroviario. Mi padre era militante del PC y entonces, claro, como estaban en contra de las horas extras, pues nunca hizo horas extras, ¿no? Entonces tenía el sueldo justísimo y claro, pues lo más. Estoy hablando ya de los años 60 y sé cómo vivíamos. Vivíamos con lo justo, pero bueno, teníamos lo justo, vamos, pero es verdad. Luego ya la cosa cambió. Pero bueno, no solo los ferroviarios, sino todos los trabajadores, ¿no? Y una cosa, es que parece ser también, porque nos ha contado que durante la Guerra Civil Española y después de la Segunda Guerra Mundial, a los que cogían presos no les permitían hablar en un idioma que no entendieran los militares. Es decir, que si hablaban idioma esperanto, dicen, no, prohibido, porque no te entiendo y no me fío de ti. Entonces, dice, tienes que hablar en el idioma nuestro, obligatoriamente. Si es en España, en español, y si es en alemán, en alemán. Y no les permitía, entonces le cogían mejor represalias cuando le veían hablando en otro idioma. No se imaginaban lo que podían estar hablando. Gracias. Bueno, lo dejamos ya. Guau. Qué mala. Bueno.